Buenos días muchachos, vamos a empezar a grabar el tutorial número 12 correspondiente al 10º Bachillerato Técnico Profesional en Promoción Social, Finanzas e Informática. Siguiendo con el tema de vectores, vamos a ver lo que es la magnitud y dirección de un vector. Entonces, definimos el vector U y el vector V de esta forma. Entonces, donde tenemos coordenadas X y Y, o sea que sea el vector U con coordenada 2,3, entonces un vector con esas coordenadas, aquí es 2, aquí es 3, entonces estamos hablando de este vector. Este es el vector 1. Ese vector tiene magnitud, la magnitud es esta, y tiene dirección, que sería el ángulo del vector. Bueno, ¿cómo calculamos la magnitud y la dirección de ese vector? La magnitud está definida por esta fórmula que sale de Pitágoras, de un triángulo rectángulo, ya ustedes la conocen. Entonces, solo sustituimos ahí la magnitud, sería entonces la raíz de x al cuadrado, ¿quién es x? 2 al cuadrado más y al cuadrado, ¿quién es y? 3 al cuadrado. Entonces la magnitud de ese vector sería entonces la raíz cuadrada de 4 más 9. Y esa sería la magnitud de ese vector. Bien, y la dirección de ese vector va a estar dado por cómo encontramos el ángulo de ese vector a través de la tangente inversa. Recuerden que la tangente es y sobre x, entonces calculamos la tangente inversa. Y, ¿cuánto vale y? 3. ¿Y cuánto vale x? 2. Entonces la tangente inversa de 3 medios, que es lo mismo, 1.5. Entonces esto va a ser igual, lo metemos a la calculadora y me va a dar 56.3 grados. Entonces con eso encontramos la magnitud del vector, la dirección del vector. Quiere decir que θ vale 56.3 grados. Entonces con eso encontramos la magnitud y la dirección. Pero ya los vectores con magnitud y dirección, entonces vamos a encontrar la suma de esos vectores. Entonces, si yo tengo el vector U y el vector V, entonces el vector U más el vector V va a dar un vector resultante. A este le llamamos vector resultante. Entonces, si el vector U tenemos 2,3 y el vector V es menos 3,2, entonces si vamos a hacer la suma, solo tenemos que sumar cada una de las componentes, las x con las x y la y con la y. Entonces, el vector resultante me va a dar 2 menos 3 menos 1 y 3 más 2, 5. Y este sería el vector resultante. Miremoslo en el plano cartesiano cómo se desarrolla. Ubiquemos primero el vector U, 2,3. Sería 2,3. Estamos hablando de este vector. Sería 2 para X, 3 para Y. Aquí. Dos para X, 3 para Y.
Este sería el vector U. Ahora miremos el vector V, menos 3 para X y 2 para Y. O sea que sería este vector. Este sería el vector V. Si recordemos el tema anterior, entonces el tema anterior, bueno, aquí nos dio como resultante de la suma de esos dos vectores menos 1,5. Entonces, miremos el vector resultante. El vector resultante sería entonces menos 1 para X y 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos hablando de este vector. Este sería el vector R, el vector resultante. Si se acuerdan el tema anterior, cómo sumábamos vectores de forma gráfica y utilizábamos el método del paralelogramo. Entonces, si recuerdan ustedes el método del paralelogramo, pueden ver que es exactamente lo mismo. Bien, entonces, así se suman los vectores con magnitud y dirección. Ahora, así como la suma, también podemos restar vectores. Entonces, vamos a hacer la resta de los vectores. Recuerden entonces que el vector U menos el vector V es igual a una resultante. Bien, recuerden entonces que aquí se cambia el signo del vector V. Entonces, me va a dar como la resultante, me va a dar entonces como, sería entonces 2 más 3. Acuérdense que vamos a cambiar el signo de B. 2 más 3 sería 5 y 3 menos 2 sería 1. Esto sería entonces en la resta. Bien, entonces si tenemos aquí el vector U y el vector V, recuerden que gráficamente poníamos el vector U y gráficamente poníamos el inverso del vector V. ¿Y cuál es el inverso del vector V? El inverso sería este. Entonces, 1, 2, 3 aquí. Y podemos ver la resultante 2, que me dio 5,1. Entonces sería 5 para X, 1, 2, 3, 4, 5 y 1 para Y. Quiere decir que el vector resultante sería este. Entonces, este vector sería U menos V. Y pueden ver que igual, ¿verdad? Se confirma con el método del paralelogramo, ¿verdad? Con el método del paralelogramo. Que recuerden que la suma, la resta de esos vectores sería la misma suma de los vectores, pero con el opuesto de V. Y ahí tenemos entonces la resta de esos vectores. Bien, para que puedan afianzar estos ejercicios, aquí tenemos la tarea. Si voy a explicarla un poco la tarea. Entonces, aquí tenemos los vectores, el vector A, B y C. ¿Qué es lo que van a hacer con esos vectores? En el inciso A dice encontrar la magnitud y dirección de cada vector. O sea que lo que hicimos aquí. Exactamente esto mismo. En el inciso B, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la suma de esos vectores, así como está indicado aquí. A más B, A más C, B más C. Y además de encontrar la suma, van a encontrar la resta. Exactamente lo que hicimos aquí. Aquí y aquí. Y por supuesto que me van a graficar esa suma, así como lo hicimos acá.
Pero además de eso, en el inciso C dice, van a encontrar la magnitud y dirección de las resultantes del inciso B. ¿Qué quiere decir? Que me van a encontrar la magnitud de R y la dirección de R. O sea, esta magnitud y esta magnitud, ¿verdad? Del inciso B. Muchas gracias.